Cierre de varias casas de cultura en El Salvador. Pasa con las casas de la cultura. Las casas de la cultura son una estrategia que se dio en los años 70, que en su momento en algunos lugares funcionó, en otros lugares no funcionó, y lo cierto es que la mayoría de lugares no ha funcionado. Bueno, Ceci Calleja, vos tenés responsabilidad de que la estrategia de las casas de cultura no funcionaran en El Salvador, porque te recuerdo, vos fuiste ministra de Cultura por 2 años. En ese sentido, yo te preguntaría a vos, ¿cuáles son los avances que hubieron en esa cartera ministerial y concretamente en el fortalecimiento de las casas de la cultura para que se llegue hasta este momento del cierre de las mismas y para que vos des esas declaraciones del fracaso de esa estrategia? En ese mismo sentido, entonces, podemos hablar que del dichoso Plan Cuscatlán, que tenía como estrategia número 3 fortalecer las casas de la cultura, las ya creadas, garantizando su comunidad y sostenibilidad no solo económica, sino también temporal, ha sido un rotundo fracaso en esta administración gubernamental. O sea, Ceci Callejas, que todo este equipamiento en las 160 casas de la cultura fue pura paja. Nunca existió. Porque, de ser lo contrario, no vería yo por qué tendrían que estar cerrando casas de la cultura modernizadas, equipadas, funcionales y que corresponden a una estrategia perfectamente diseñada. Han habido incluso varios casos de casas de la cultura en donde lastimosamente se han vuelto el car wash del director. El director ha puesto una pupusería, un car wash, lo han prestado incluso para que se hagan fiestas de bares que tuvieron que cerrar, bastantes cosas que no tienen nada que ver con el tema. Bueno, Ceci Callejas, entonces en los 2 años que vos estuviste al frente de la cartera de Estado del Ministerio de Cultura, solapaste todas estas irregularidades. Porque lo que estás diciendo claramente son casos de corrupción. Y ese es un delito en El Salvador. Fuiste a poner la denuncia a la Fiscalía General de la República. Pediste a la Corte de Cuentas una auditoría de todas estas casas de la cultura para ver si la plata que se les daba estaba siendo usada de forma adecuada. Porque, Ceci Callejas, te recuerdo el artículo 241 de la Constitución Nacional. Los funcionarios públicos civiles o militares que tengan conocimiento de delitos oficiales cometidos por funcionarios o empleados que les estén subordinados deberán comunicarlo a la mayor brevedad a las autoridades competentes para su juzgamiento, y si no lo hicieren oportunamente, serán considerados como encubridores e incurrirán en las responsabilidades penales correspondientes. Creo que la Constitución en este caso es lo suficientemente clara. Ahora escuchemos al actual viceministro de Cultura, Eric Doradea. Bueno, se especulan muchas cosas. A mí me interesa mucho poder comunicar también la información certera. No se han cerrado 75 casas. Hay espacios en los cuales no se estaba generando una dinámica cultural eficiente para nosotros y hemos considerado pues pasar a otro momento también de la extensión cultural que debe tener nosotros. Claro, Eric Doradea, es que mira, la especulación viene porque este gobierno es hermético. Todo está reservado. Y en este caso ustedes tampoco aclaran de qué va la cosa. ¿Cuántas casas entonces de la cultura se están cerrando? Es que es necesario saber qué casas de la cultura se están cerrando y en qué lugares concretamente. Pasa que ustedes no dan información con respecto a eso. Hombre, a mí me asombra cuando decís no se estaba generando una dinámica cultural eficiente para nosotros cuando vos sos el viceministro de Cultura. Vos sos el que tenés que generar esa dinámica cultural. Porque es que mira, Eric Doradea, la gente está haciendo cultura constantemente. La cuestión ahí es cómo el Estado sabe aprovechar y canalizar las exigencias de la gente en estos espacios, a decir, en este caso, las casas de la cultura. O sea, vos estás aceptando que el salario que devengás como viceministro de Cultura no sirve
Para nada. Es decir, de nuestros impuestos, de nuestra bolsa, te están pagando a vos un salario que no sirve para nada. En pocas palabras, papá, sos una maceta. Y mira, más adelante decís que tampoco se habían generado las condiciones presupuestarias. Pero es que mira, vos como viceministro de Cultura tenés la responsabilidad de exigir plata para todos estos lugares. Lo que vos dejás entrever es que al gobierno no le interesa en absoluto el tema cultural, más que para temas de carácter propagandístico. Pero como siempre he dicho, háganme saber qué piensan en los comentarios. Las y los leo.